Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben lo emocionada que estoy de tenerlos aquí hoy. La verdad, la energía que ustedes me transmiten es lo que me impulsa a seguir creando contenido que les guste. Y hoy sí que tenemos tema. Vamos a sumergirnos en un mundo donde las emociones están a flor de piel, donde cada mirada dice más que 1000 palabras, donde el drama se sirve en cada escena y la intriga nos mantiene despiertos hasta altas horas de la noche. Sí, mis queridos adictos a las pantallas, hoy vamos a hablar de las series turcas. Esas producciones que, admitámoslo, nos tienen completamente enganchados. Esas historias que saben cómo tocar nuestra fibra sensible, cómo hacernos reír a carcajadas y llorar a moco tendido en cuestión de minutos. Esas series que nos hacen devorar cada episodio como si no hubiera un mañana, buscando desesperadamente la siguiente dosis de drama y emoción. Prepárense porque vamos a desentrañar los secretos mejor guardados de las series turcas más adictivas, esas que nos transportan a paisajes exóticos, nos presentan personajes complejos y nos dejan con el corazón en un puño hasta el final. Si eres como yo y te encanta perderte en una buena historia llena de giros inesperados, si disfrutas analizando cada detalle, cada diálogo, cada mirada que se cruzan los protagonistas, entonces este es tu vídeo. Hoy vamos a destripar las series turcas como nunca antes. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada una de estas joyas televisivas, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. ¡Vamos! No se queden fuera de esta gran familia de amantes del entretenimiento. Activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Les prometo que siempre habrá algo interesante, algo que les haga reír, reflexionar o simplemente pasar un buen rato. No se pierdan nada. La aventura apenas comienza. Tenemos muchas series por descubrir, muchos personajes por analizar y muchas emociones por compartir. Bien, ahora sí, vamos al grano. Dejémonos de rodeos y hablemos de lo que realmente importa. Las series turcas han conquistado audiencias en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa y Asia, y no es por casualidad. Su éxito no es producto de la suerte ni de una campaña de marketing agresiva. Su éxito radica en una combinación perfecta de elementos que saben cómo conectar con el espectador a un nivel profundo y personal. Primero, tenemos historias que abordan temas universales. Historias sobre el amor en todas sus formas, el amor romántico, el amor familiar, el amor a la patria. Historias sobre la familia, sus lazos, sus secretos, sus conflictos y sus alegrías. Historias sobre la ambición, el poder, la riqueza y la pobreza. Y por supuesto historias sobre la venganza, ese sentimiento oscuro y poderoso que puede consumir a una persona. Pero lo hacen desde una perspectiva cultural diferente, una perspectiva que nos permite ver estos temas universales bajo una nueva luz, lo que las hace aún más atractivas. Nos ofrecen una mirada fresca y original sobre problemas y situaciones que todos hemos enfrentado alguna vez en nuestras vidas. Luego, tenemos personajes que son increíblemente humanos. Personajes con los que podemos identificarnos, personajes que sentimos cercanos. No son perfectos, no son héroes ni villanos unidimensionales. Cometen errores, sufren, aman, odian, ríen, lloran y luchan por lo que creen. Tienen virtudes y defectos, fortalezas y debilidades. Nos vemos reflejados en ellos, en sus dilemas, en sus emociones, en sus contradicciones. Nos preguntamos qué haríamos nosotros en su lugar, cómo reaccionaríamos ante las mismas circunstancias. Y es precisamente esa capacidad de generar empatía lo que hace que estos personajes sean tan memorables y que nos importen tanto sus destinos. Y finalmente tenemos una producción impecable. Un despliegue de talento y recursos que se traduce en escenarios impresionantes, vestuarios lujosos, una banda sonora que te transporta directamente a Estambul, Ankara o cualquier otro rincón de Turquía. La calidad de la producción es innegable. Cada detalle está cuidado al máximo, desde la iluminación hasta el maquillaje, pasando por la dirección de arte y la fotografía. Todo contribuye a crear una atmósfera mágica y envolvente que nos sumerge por completo en la historia. Pero hablemos ahora de la venganza, ese hilo conductor que atraviesa muchas de estas series y que nos mantiene pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas y conteniendo el aliento. La venganza es un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde la tragedia griega hasta el western americano, pasando por la novela gótica y el cine negro. Y las series turcas lo exploran de manera magistral, con una profundidad y una complejidad que rara vez vemos en otras producciones.
No se trata simplemente de ojo por ojo, de una simple retribución por un daño causado. Se trata de una compleja red de motivaciones, traiciones y sacrificios. Se trata de un laberinto emocional en el que los personajes se pierden y luchan por encontrar la salida. Los personajes que buscan venganza suelen estar movidos por un profundo dolor, por la pérdida de un ser querido, por una injusticia imperdonable o por un deseo de restaurar su honor. Pero la venganza nunca es fácil, nunca es limpia, nunca es satisfactoria. Siempre tiene consecuencias, siempre deja cicatrices. Pensemos por ejemplo en Ezel, una serie que catapultó la popularidad de las producciones turcas a nivel internacional y que sigue siendo considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. La historia de Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos, por la mujer que ama y por su propio hermano, y acusado injustamente de un crimen que no cometió, es una historia de venganza pura y dura. Ömer es enviado a prisión, donde es brutalmente torturado y dado por muerto. Pero sobrevive gracias a la ayuda de un misterioso anciano que le enseña a luchar, a pensar como un criminal y a transformarse en otra persona. Ömer regresa años después bajo la identidad de Ezel, un hombre rico y poderoso, dispuesto a hacer pagar a aquellos que arruinaron su vida. La serie está llena de giros inesperados, de alianzas y traiciones que te mantienen al borde del asiento hasta el final. Cada episodio es una sorpresa, cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones. Ezel no solo busca venganza, sino también la verdad y la redención. Quiere entender por qué sus amigos lo traicionaron y si aún hay algo de bondad en ellos. Quiere recuperar su vida, su identidad y el amor que perdió. Pero el camino hacia la venganza es largo y peligroso, y Ezel tendrá que enfrentarse a sus propios demonios y a sus propios límites. Otra serie que explora el tema de la venganza de manera fascinante es Intikam, que, como ya mencioné, es una adaptación turca de la serie estadounidense Revenge. La historia de Yağmur Özden, una joven que regresa a Estambul para vengarse de aquellos que destruyeron la vida de su padre, es una historia de secretos, mentiras y manipulación. El padre de Yağmur fue un hombre honesto y exitoso, pero fue acusado falsamente de un crimen que no cometió y murió en prisión. Yağmur está convencida de que su padre fue víctima de una conspiración y está decidida a limpiar su nombre y a castigar a los responsables. Yağmur se infiltra en la alta sociedad turca, usando su inteligencia y su belleza para desenmascarar a sus enemigos y hacerles pagar por sus crímenes. Pero a medida que se acerca a su objetivo, Yağmur se da cuenta de que la venganza tiene un precio muy alto y que a veces es difícil distinguir entre el bien y el mal. Se enamora de uno de sus enemigos, se hace amiga de las hijas de sus víctimas y se ve obligada a tomar decisiones difíciles que ponen en peligro su propia vida y su propia conciencia. Y no podemos olvidarnos de Silla Beyazık, una serie que combina el drama romántico con el thriller de acción de una manera que te atrapa desde el primer momento. La historia de Aslı, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario despiadado, es una historia de amor improbable que surge en medio de la oscuridad y la violencia. Aslı es una mujer bondadosa y compasiva que cree en la justicia y en la bondad humana. Ferhat es un hombre marcado por su pasado, que ha crecido en un mundo de violencia y que ha perdido la fe en la humanidad. Ferhat es un hombre que busca venganza contra aquellos que le hicieron daño, contra aquellos que asesinaron a su padre y contra aquellos que lo obligaron a convertirse en un asesino. Aslı por su parte intenta redimir a Ferhat y mostrarle que el amor puede ser una fuerza poderosa para el bien. Trata de enseñarle a perdonar, a olvidar el pasado y a construir un futuro mejor. Pero el camino hacia la redención no es fácil, y Ferhat tendrá que enfrentarse a sus propios demonios y a sus propios fantasmas. Lo que hace que estas series sean tan adictivas es que la venganza no es el único motor de la historia. También hay espacio para el amor, la amistad, la familia y el perdón. Los personajes no son unidimensionales, sino que tienen múltiples facetas y luchan con sus propios demonios. Nos identificamos con sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Y nos emocionamos con sus triunfos y sus derrotas. Además, las series turcas suelen tener un ritmo narrativo muy ágil, con muchos giros inesperados y momentos de tensión que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Los guionistas saben cómo crear cliffhangers que te dejan con ganas de más y cómo dosificar la información para que siempre haya algo nuevo que descubrir. Cada episodio es una pieza de un rompecabezas que vamos armando poco a poco, y la satisfacción de descubrir la verdad es inmensa. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del factor cultural.
Las series turcas nos ofrecen una ventana a un mundo diferente con costumbres, tradiciones y valores que nos resultan fascinantes. Aprendemos sobre la historia de Turquía, sobre su gastronomía, sobre su música y sobre su arte. Y nos damos cuenta de que a pesar de las diferencias culturales, todos compartimos los mismos sentimientos y las mismas aspiraciones. Todos buscamos el amor, la felicidad, la paz y la justicia. Pero, ¿por qué la venganza es un tema tan recurrente en las series turcas? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, como ya dije, la venganza es un tema universal que apela a nuestras emociones más básicas. Todos hemos sentido alguna vez la necesidad de defendernos o de proteger a nuestros seres queridos. Y la venganza nos ofrece una forma de canalizar esos sentimientos, aunque sea de manera ficticia. En segundo lugar, la venganza es un tema que está muy arraigado en la cultura turca. En muchas regiones del país, la venganza es vista como una obligación moral, una forma de restaurar el honor de la familia. Aunque esta práctica está cada vez más en desuso, sigue siendo un tema relevante en la sociedad turca. Las series turcas reflejan esta realidad cultural y nos permiten entender mejor las motivaciones de los personajes que buscan venganza. Y en tercer lugar, la venganza es un tema que permite explorar la complejidad de la naturaleza humana. Los personajes que buscan venganza no siempre son héroes o villanos. A menudo son personas que se encuentran en una situación desesperada y que hacen lo que sea necesario para sobrevivir. Y sus acciones tienen consecuencias, tanto para ellos como para los demás. Las series turcas nos muestran las diferentes caras de la venganza, sus luces y sus sombras, sus pros y sus contras. Pero no todo es venganza en las series turcas. También hay espacio para el amor, la comedia, el drama familiar y el thriller político. Hay series para todos los gustos y para todas las edades. Lo importante es encontrar aquellas que te enganchen y te hagan disfrutar. Y hablando de disfrutar, quiero recomendarles algunas series turcas que no se pueden perder si les gusta el drama, la pasión y, por supuesto, la venganza. Además de las que ya mencioné, Ezel e Intikam, les recomiendo Kara para Aşk, una serie que combina el drama policial con el romance de una manera que te dejará sin aliento. La historia de Ömer, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas que se ve involucrada en una red de lavado de dinero, es una historia de amor y sacrificio que te dejará sin aliento. También les recomiendo Kukur, una serie de acción que sigue la vida de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul. La serie está llena de violencia, traiciones y luchas de poder, pero también de amor y lealtad. Es una serie que te mantiene al borde del asiento con personajes complejos y situaciones extremas. Y finalmente les recomiendo Muhteşem Yzyl, una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano. La serie está llena de intrigas palaciegas, de batallas épicas y de romances apasionados. Es una serie que te transporta a otra época y que te permite conocer la historia de Turquía de una manera fascinante. En fin, las series turcas son un universo fascinante que vale la pena explorar. Si aún no te has sumergido en él, te invito a que lo hagas. Estoy segura de que encontrarás alguna serie que te enganche y te haga pasar un buen rato. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. Recuerden que las series turcas son mucho más que venganza y pasión. Son una ventana a una cultura diferente, una oportunidad para conocer personajes complejos y una forma de conectar con nuestras emociones más profundas. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya sido útil e informativo. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan nada, la aventura continúa. Gracias de nuevo por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden a disfrutar de las series turcas.